Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu amor, tu misericordia. Te ruego Señor por cada uno de los que están aquí presentes, que tú estés obrando en cada uno de sus corazones, Padre. Gracias por poder darme este privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, te ruego para que tu palabra no, porque ya sé Señor, no volverá vacía. Eso es, tú vas a hacer lo que tú quieres con ella y eso es una gran verdad y una promesa, Señor. Y también te ruego porque cada uno de los que están aquí presentes puedan tener un espíritu humilde, un espíritu humillado delante de ti, Señor, para que pueda abrir sus corazones a tu palabra. No a lo que yo digo, sino a tu palabra. Te ruego, Señor, por los que están en un camino, que tú estés guardando y cuidando, Señor. Y que al salir de acá salgamos diferente que como vinimos. Eso es obra del Espíritu Santo y te lo pido a Él, te lo pido, Señor, grandemente, para que tú hagas la obra, Señor. Te lo pido todo esto en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Algunos conocen a Eric Liddell? No, sí, alguien lo conoce a Eric Liddell. No está prendido. ¿Está prendido? Eric Liddell fue un corredor que corría para Inglaterra, Gran Bretaña. Y en el año 1924 1926 él corrió en un juego olímpico. Él estaba especializado para la carrera de 100 metros. Esa era su disciplina, correr en 100 metros. Y él iba ganando. Pero cuando llega el momento de correr en el juego olímpico, ahí en París, si no me equivoco fue en París, y esa carrera de los 100 metros, la prueba, ¿saben qué día era? Era domingo, era un domingo. Y él, por sus convicciones como cristiano, decide no correr esa prueba. Y todos los periódicos, como saben, la prensa, pero muchos criticaban a Eric Liddell porque ponía por encima sus convicciones que la patria misma o que las naciones. Y él en ese día, cuando se empieza a correr la carrera, la prueba de 100 metros en los Juegos Olímpicos, para clasificar a las finales, él estaba, ¿dónde? En la iglesia. Y le estaba predicando Isaías 40. Entonces, eso es lo que también menciona en la película. Y después, cuando ahí se arreglaron el equipo para que corra otra carrera, que era de 400 metros. Él clasifica a las finales y antes de empezar a correr por la medalla, no sé si fue, porque hay diferentes versiones, no sé si fue en el vestuario o cuando estaba antes de correr, le entregan un papelito. Y en ese papelito dice, Dios honra a los que le honran. Eso fue lo mismo que escuchó Samuel de parte de Jehová. Dios honra a los que le honran. Y bueno, él corrió y ganó. Si bien recibió un premio humano, que al final, como dice Pablo, es una corona corruptible. Nosotros corremos por una incorruptible. Pero él dio honra y gloria a Dios porque él estaba siguiendo sus convicciones. Y muchos conocieron a través de su testimonio. Después él fue misionero a China. El punto es que los que se humillan ante Dios, que los que le dan honra a Dios, Dios en esta vida puede ser, de alguna u otra manera, te va a honrar, pero seguro, en la próxima, eso está escrito, en la próxima te va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y dará muchas recompensas según la labor que cada uno haya hecho, no porque lo hayamos merecido, sino porque Él en su gracia lo permitió. Así que vamos a ver este ejemplo nuevamente en Filipenses capítulo 2. Cristo lo llevó al punto máximo. El ejemplo de humildad y de servicio, de humillación ante Dios. Voy a leer vamos a leer versículo 1 al 11. Versículo 1 al 11. Y vamos a leerlo intercaladamente.
yo leo un pasaje que yo comienzo con el versículo 1 y ustedes leen el siguiente, el versículo 2, y yo el tercero y ustedes el siguiente. ¿Les parece? Bueno, vamos. Capítulo 2, versículo 1, comienzo yo. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, compartidos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo las mismas cosas. nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de nosotros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, El cual, siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que llevarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. y estando en la posición de hombre, lo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cansancios de los cielos y de la tierra. y todo junto, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. La situación de la iglesia, ¿cuál era la condición de la iglesia? Había un pequeño conflicto, que pequeño digo yo, pero hubo un conflicto entre Evodia y Síntique, por eso Pablo exhorta y dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en Cristo Jesús. Sabemos que hubo una grieta ahí, había tal vez, no el nivel de Corintios, que decía yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y Pablo le exhorta y dice: no, Cristo no está dividido, son un solo cuerpo. Pero no era el nivel de eso, pero sí sabemos que si ahí empieza a haber divisiones, tal vez podría llegarse a ese punto. Entonces esa es la situación de la iglesia. Y en este pasaje vemos, versículos 1 al 4, cómo Pablo exhorta a que sean completen su gozo a través de que sean unidos, que sean un mismo sentir, que tengan un mismo ánimo, un mismo amor, que tengan un mismo propósito. Y después de eso, el versículo 4, que dice que nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien que sean humildes y estimando a los demás como que como superiores al mismo. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Pero después de eso continúa con versículo 5, diciendo que haya en ustedes un mandato, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir significa también el pensar, es una actitud mental la que tuvo Cristo. Entonces Pablo describe el pensamiento de Cristo o el sentir de Cristo, la actitud que tenía Cristo. ¿Para qué? ¿En qué contexto? Para que los filipenses imitaran la actitud de Cristo. Porque si no se imita a Cristo, no imitamos la humildad de Cristo, no tenemos la humildad de Cristo, no vamos a poder ser unidos como hermanos. No se puede. Y Pablo por eso lo escribe acá. Entonces, ahora Pablo, vimos los versículos 5 al 8, los pasados domingos. Hace dos domingos que venimos predicando esta parte, esta sección, y vimos cuál era el aspecto del pensamiento de Cristo. Vimos que Él es un mandamiento, que no es una opción, que no es una sugerencia, sino que es un mandamiento. Vimos que también Cristo no se aferró, vimos también que Cristo se despojó de sí mismo, y vimos que también Jesús, ¿qué pasa? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo Cristo voluntariamente. No se le esforzó, no se le obligó a Él que haga eso. Entonces Él se encarnó, y no solamente se encarnó, sino que se vació, se humilló, no dejó de ser Dios, sino que lo puso ahí, sus atributos los restringió en cierta manera, pero Él se hizo obediente, tomó forma humana, y esa obediencia lo llevó a la muerte. ¿Para poder qué?
para poder darnos vida y vida eterna. Así que por medio de Él nosotros podemos tener salvación. Pero no queda ahí el pasaje. Pablo continúa, pero ahora continúa en otro sentido. Lo que Dios el Padre hizo con Jesús. Y dice, vamos a ver 4 verdades en este pasaje. Vamos a ver 4 verdades. Voy a nombrarla. Dios el Padre tiene la potestad de exaltar y dar autoridad. Vamos a ver el primero, después vamos a ir nombrándolo a medida que vayamos avanzando. Pero la primera verdad es que Dios el Padre tiene la potestad de exaltar y dar autoridad. Él tiene la potestad de exaltar y dar autoridad. El versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y después continúa, es en el versículo 10. Exaltar, el significado de exaltar en el griego, dice elevarse por sobre otros, esto es subir al cargo más alto, exaltar a lo sumo. Es en la concordancia Strong, y en el otro diccionario Bain dice exaltar altamente. No sé si le queda claro, pero es poner por encima de todo. Eso es lo que hizo Dios con Cristo al exaltarlo. También está muy ligado esa palabra, es familiar con la palabra enaltecer, está traducida, y exaltar también en el español. Vamos a ver la palabra exaltar y enaltecer, y es similar, en el griego es similar a esta palabra exaltar que vemos en Filipenses capítulo 2. Pero, por ejemplo, ese pasaje, y lo vamos a después nombrar, dice, el que se enaltece será, ¿qué cosa? Humillado. Hermanos, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es una paradoja. Eso es lo que dijo Jesús a sus discípulos en reiteradas ocasiones. Cuando el publicano estaba confesando su pecado y anteriormente el fariseo decía, gracias Dios, gracias porque no me hace como este publicano. Y yo ayuno 2 veces a la semana, hago esto, hago aquello. ¿Y qué hizo el publicano? Dice que ni aún quería alzar sus ojos al cielo y decía, ¿qué cosa? Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo, ¿quién descendió justificado? ¿El publicano o el fariseo? El publicano. Dice, y después dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces Jesús dijo en reiteradas ocasiones esa frase. Y por esa razón quiero remarcar, exaltar y enaltecer están familiarizados ese término. Pero no solamente Dios el Padre tiene la potestad de exaltar, que es lo que hizo con Jesús, sino también tiene la potestad de dar autoridad. Vemos que dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Algunos lo asocian con el nombre de Jehová, otros con Señor, otros con ninguno, solamente haciendo referencia a una posición de preeminencia y de supremacía. Por ejemplo, pero las 3 creo que son muy varias. Yo me oriento al Señor, pero voy a leer por qué dicen que es Jehová, el nombre sobre todo nombre. Isaías capítulo 45, versículo 22 y 23. En el Antiguo Testamento Dios se revela con el nombre Gran Yo Soy, Elohim. Isaías capítulo 45, versículo 22 y 23. Y quiero agregar que con este versículo el predicador, el príncipe de los pastores, los predicadores, fue convertido. Isaías 45, 22, el predicador estaba predicando en esa mañana, Isaías 45, 22, y Charles Spurgeon, fue convertido. Dios lo salvó a través de este versículo. Isaías 45, 22 y 23 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Lo ven que están asociadas? Ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en versículos 10 y 11
dice que toda rodilla va a ser doblada delante de Jesús y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Entonces, por eso muchos asocian con el nombre de Jehová. También Señor, tal vez probablemente sea. En Lucas, capítulo 2, versículo 11, cómo a Jesús se lo trata de Señor. Y la palabra Señor es Curios, es el que es un rey del universo, que es soberano sobre todo. Lucas, capítulo 2, versículo 11, voy a leer. Presten atención, dice 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Curios, el Rey del universo, soberano. También otro pasaje en Juan 13:13. Juan 13:13. Después de lavar los pies a los discípulos, Él dice esto también, que siendo Señor y Maestro, Él estuvo dispuesto a hacer esto. Versículo 13 y 14 voy a leer. Juan 13, versículo 13 al 14. Vosotros me llamáis Maestro, que es Rabí, y Señor, que es Curio, y decís, bien, porque lo soy. Jesús no está negando eso, sino dice que yo lo soy. Y versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Sabemos que eso fue una práctica en ese tiempo, en ese contexto histórico. Pero lo que dio el ejemplo Jesús es de humildad, de servicio. Porque Él, siendo Maestro y Señor, Él estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. Los pies sucios de Pedro, de Juan, de Judas, de todos ellos. Así que, bueno, lo que quiero dejar en claro es que probablemente sea Jehová o sea Señor. Yo me inclino con Señor, que es el nombre, sobre todo nombre. Pero lo que quiero dejar en claro también es que eso es símbolo de autoridad. Dios le otorgó autoridad. Dios le dio la potestad de exaltar, que Dios es lo que tiene Dios. Dios le exaltó hasta lo sumo y también le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Él tiene autoridad absoluta, Jesús. Eso es lo que hizo el Padre. Dios el Padre tiene la potestad de exaltar y dar autoridad. Lo hizo con Cristo. Cristo se humilló y Él fue exaltado. Y eso lo vamos a ver en el segundo punto. Pero Él exalta o Él quita de ese lugar de prominencia. Por ejemplo, en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Vamos a ver que el profeta, durante el reinado de Nabucodonosor y su hijo Belsasar, él menciona esto. Daniel capítulo 4, versículo 17 y 25. Dice así el versículo 17 del capítulo 4 del libro de Daniel. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo Dios gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Pero entendieron ahí, captan, a quien Él quiere, a quien Él desea, va a poner en posición de autoridad y de prominencia. Y no solamente queda ahí, sino en versículo 25, para que... Voy a hacer énfasis porque Daniel está haciendo énfasis, Dios hace énfasis. En versículo 25, es un versículo largo, pero voy a leerlo completo. Dice, hablando acerca a Nabucodonosor, Daniel, dice, que te echarán de entre los hombres, y con la bestia del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos, o sea 7 años, pasarán sobre ti hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da nuevamente a quien Él quiere, a quien Él desea, a quien Él desee.
Así que no solamente se lo dijo a Nabucodonosor, sino también se lo dijo a Belsasar, su hijo, el próximo, el que le heredó en el reino. Versículo 21, también otro versículo largo del libro de Daniel, del capítulo 5. Versículo 21 del capítulo 5. Dice Daniel hablando a Belsasar: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los sanos monteses fue su morada. Deténganse, ¿ahí de quién está hablando? De Nabucodonosor, le está hablando a su hijo. Y continúa: hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre a él al que le place, o al que él quiere, al quien él desea. Entonces, lo que quiero dejar en claro es que Daniel y toda la palabra del Señor muestran a Dios soberano, y que Él exalta a quien Él quiere, y que Él da autoridad a quien Él quiere. Pilato, cuando le habla a Jesús, le dice: ¿no sabes que yo te puedo librar, que yo soy procurador de esto, soy gobernador? Y le dice Dios: ninguna autoridad tendría si no te fuera dado ¿de quién? De los cielos, de Dios. No tenía ninguna autoridad. Y en Romanos 13 vemos que Dios es el que pone a todos los gobernantes y a los reyes según su voluntad soberana, según lo que Él quiere. Entonces, así como Él tiene la potestad de hacerlo, lo hizo con Cristo, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Segunda verdad: Dios el Padre exaltó y otorgó autoridad al humilde Cristo. Dios el Padre exaltó y otorgó autoridad al humilde Cristo. En versículo 9 nuevamente está allí esta verdad. A Cristo Él lo exaltó. En Efesios capítulo 1, voy a leerlo. Son muchos pasajes que hablan acerca de Dios el Padre exaltando a Cristo Dios hombre. Versículo 20, voy a leerlo. Esto es en su resurrección. Capítulo 1, versículo 20 en adelante, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde lo sentó? A su diestra, en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces vemos a Cristo que recibe de parte del Padre una exaltación y una autoridad totalmente nueva, en el sentido que Jesús ya era Dios y la gloria ya la tenía, pero en este sentido que era Dios hombre. Esto era algo nuevo, porque Dios adoptó la naturaleza humana, pero Dios el Padre le otorga autoridad y le otorga gloria. En estos versículos lo vemos así. Otros pasajes, también Hechos capítulo 2, versículo 32. Hechos capítulo 2, versículo 32. Y 33. Dice lo siguiente. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esto es Pedro hablando en Pentecostés. Y versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Entienden? ¿Están prestando atención? Dice: fue exaltado por la diestra de Dios. Por la diestra de Dios. Nuevamente vemos esa verdad. Dios exaltó a Cristo. Y esa es la forma en que Él actúa. Brota de su naturaleza. Porque vemos en Santiago 4:10, lo voy a leer, si lo quieren buscar está bien, pero lo voy a leer.
Dice Santiago 4, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Humíllense primero y después Él lo va a exaltar. Y en 1 de Pedro, ahí un libro vecino una carta vecina de Santiago, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente. Escuchen, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, humíllense nuevamente, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que Dios opera de esta manera. Cristo se humilló voluntariamente, se hizo obediente, se hizo siervo, tomó una forma semejante al hombre, y después Dios, viendo eso, me fuiste fiel y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ahora yo te voy a exaltar hasta lo sumo, y te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. Y esa misma operación se ve en otros pasajes, como lo que leemos ahí en Santiago 4:10 y en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, que dice que humíllense, y Dios en su tiempo lo va a exaltar, lo va a dar un reconocimiento, lo va a poner en un lugar donde van a decir, mirá, este estaba haciendo lo correcto, o debe ser premiado. Pero primero deben pasar por la humillación. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que primero queremos nosotros? Queremos reconocimiento. No queremos, sí, tal vez queremos ser nombrados siervos, ¿no? Pero eso es lo que escuchamos. Queremos ser que se nos digan, el siervo Salazar, o el siervo Mason. Pero cuando te tratan como tal, porque eso es lo que somos, fuimos comprados y somos siervos. Eso es la realidad, hermanos. Vos sos siervo. Si sos un hijo de Dios, sos un siervo. Sos un siervo, esa es tu identidad también. Pero, ¿qué pasa? Queremos el título. El siervo Salazar, el siervo Mason, o el siervo Serf, el siervo Kurt. Pero cuando somos tratados como tal, ahí ya no nos gusta. ¡Ey, tráeme esto! ¡Ey, vení para acá! ¡Ey! No queremos eso. No queremos ser obedientes. A ella no nos gusta. Pero Dios dice que Jesús se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y si Él estuvo dispuesto a lavar los pies de los discípulos, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Y vemos muchos pasajes donde dicen, sométanse los unos ¿a quién? A los otros. Porque no hay posición superior. Es más, no es que somos superiores, porque todos somos iguales delante de Dios y todos somos una familia en Cristo. Pero más, Pablo exhorta en los versículos anteriores, dice, estimen, valoren lo demás como ¿qué? Como superiores a vos mismo. Como superiores a vos mismo. Entonces Dios exalta y otorga al que se humilla. Pero nosotros queremos primero reconocimiento. Queremos premio, queremos que se nos aplauda, pero no debe ser así. Eso va a venir cuando Dios quiera, en el tiempo que Dios quiera, pero primero tenemos que pagar el precio. Primero debemos actuar como siervos, que es lo que somos, y ese es el desafío, mis hermanos. ¿Saben? Dios exalta a lo humilde. A David, hay varios pasajes, por el tiempo no lo voy a citar, pero en 1 Samuel dice, en 7:8, en 2 Samuel 7:8 dice, detrás de las ovejas, detrás del rebaño, te saqué. ¿Sabe? Era un pastor, David, y él trabajaba con los animales, y los animales, ¿qué largan? Largan olor, como en un animal. Y él tenía eso seguro impregnado en su ropa. Y cuando Samuel va a ungir por rey a los hijos de Isaí, porque Dios le dijo, ahí va a ser, de entre ellos va a ser. Y dijo, entró el grandote, Eliab, dijo, este va a ser rey. Y Dios le dijo, no mira su parecer, ni a lo grande de su estatura. ¿Por qué? Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, la apariencia. Pero yo miro, ¿qué cosa? El corazón. Y ahí nosotros decimos, amén.
Pero ¿saben qué? Cuidado en decir amén. ¿Por qué? Porque nuestro corazón muchas veces, ¿qué es? Es orgulloso, es soberbio. Y como dice, ahí lo sentí, Jeremías 17:9, es engañoso por sobre todas las cosas. Tienes maldad. Entonces el único para poner un corazón limpio es a través de Jesús, es a través de dependencia de Jesús. Pero Dios mira el corazón. Pero entonces Él estaba ahí por ungir al futuro rey. ¿Y dónde estaba David? ¿Estos son todos? Dice Samuel, ¿estos son todos? Y dice él, no, falta uno todavía. Tráelos. Falta uno. Y ese uno, ¿dónde estaba? Estaba pastoreando las ovejas. Ni lo tenían en cuenta David. No, David no creo que sea. El rey, no. El menor, no creo. El pastor de ovejas, un trabajo de negros, dirían. No, David no. Pero, Dios, la voluntad de Dios fue que el rey fuera David. Yo me haré un rey, un hombre que sea conforme ¿a qué? A mi corazón. Entonces Dios lo trajo detrás de David, detrás de las ovejas a David y lo puso por rey. Y no solamente fue David un ejemplo, sino también otro, no es tan conocido, Mardoqueo. Y voy a ir al libro de Esther. Voy a leer algunos pasajes del libro de Esther, si quieren acompañarme. Amén, hermanos. Así es. Antes del libro de Job y después de Nehemías está el libro de Esther. Antes de Job y después de Nehemías. En el Antiguo Testamento. Antes de Job, y Job está antes de Salmos. Esther capítulo 21. Esther capítulo 2, versículo 21. Esther capítulo 2, versículo 21. Voy a leer en adelante. Después que eligieron a Esther como reina, pasa lo siguiente. Versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Este era el rey de Persia. Versículo 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Eso es lo que hizo Mardoqueo. Él denunció un hecho, un delito que estaban por hacer Bigtán y el otro Teres, creo, eunucos que querían asesinar al rey. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué lees eso? Lo leemos esto porque se relaciona con el capítulo 6. Vamos a leer a unos versículos del capítulo 6. Capítulo 6, libro de Esther. Aquella misma noche, está hablando del rey, se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que la leyeran en su presencia. Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Versículo 4. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y versículo 5, vamos a leerlo, dice, y los servidores del rey respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Ahora voy a hacer una pausa. Amán era enemigo ¿de quién? De Mardoqueo. Y por causa de Mardoqueo, todos los judíos iban a ser asesinados. Porque por causa de Amán, fue toda una cadena, ¿no? Amán le dijo al rey que firmara un edicto. Y que con ese edicto, todos los ciudadanos del reino iban a tener la potestad de matar a los judíos. Y eso es lo que venía.
Entonces Amán le tiene bronca, le tiene odio al judío Mardoqueo, no solamente porque era judío, sino también porque no se arrodillaba ni se humillaba delante del rey. Entonces él, ya no queriendo verlo más su rostro, le genera indignación al ver a Mardoqueo allí en la puerta del rey. Él prepara una horca, y en esa horca fue preparada la noche anterior, y durante esa noche el rey tiene ese sueño, no podía dormir, y providencialmente saca los libros de la ley, y ahí se encuentra providencialmente lo que hizo Mardoqueo, quien no fue honrado ni exaltado hasta ese momento. Entonces Amán, quien era enemigo, dice versículo 6, entró pues Amán en el rey, y el rey le dijo, ¿qué se hará el hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? En su corazón, ella quería de la honra. ¿A quién va? Él no lo dijo al rey, pero dijo, ¿a quién va a desear honrar más que a mí? Versículo 7. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y visten a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Pregonen significa anunciar, gritar, pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. ¿Y cuál fue la respuesta del versículo 10 del rey? Dice, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Versículo 11. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Estaba humillado. Él quería honra, su corazón se llenó de orgullo y soberbia, quería esas cosas, pero ¿qué recibió? Recibió humillación. Su corazón fue humillado. ¿Y Mardoqueo? ¿Qué pasó con Mardoqueo? Fue honrado, fue exaltado por el rey terrenal, por el rey de Persia. Entonces, lo que quiero decir es que Dios el Padre exaltó y otorgó autoridad al humilde Cristo, pero también es la forma en que Él opera, porque brota de su naturaleza. A los humildes Él lo escoge para avergonzar. A lo necio de este mundo Él escogió para avergonzar a lo bueno, a los que se creen demasiado. Él elige lo pobre, lo vil. Así que lo que tenemos que hacer es hacer lo que hizo Cristo. No para esperar una recompensa, no para esperar que Dios nos dé autoridad o nos dé una posición, un título. No, eso es vano. Pero sí, Dios lo va a hacer en su gracia, aunque no lo merezcamos. A los orgullosos y soberbios, ¿qué pasa? Dios resiste. Y a lo humilde que da gracia. Eso dice en 1 Pedro 5:5 y Santiago 4:6. A Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Tiene orgullo? ¿Tiene soberbia? Tenemos que ir ante Dios y confesar si hay esas cosas. Hay algo que el pastor la otra vez fue un miércoles, compartió un versículo acerca de la santidad, pero dice en Isaías capítulo 5, capítulo 57, Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto, Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren, si nosotros nos creemos que por nuestra fuerza, que por nuestros méritos, que por nuestro talento, nuestra capacidad, nuestro esfuerzo, nuestro empuje, nuestra gana, nuestra garra o nuestra fuerza de voluntad y todas esas cosas, si nosotros creemos que por esa razón nosotros merecemos lo que tenemos o merecemos lo que nos fue dado, estás equivocado. Estás equivocado. Porque nada que tenés, lo tenés por vos mismo. Todo lo que tenemos es porque Dios lo da. Por gracia. Entonces debe de haber un espíritu y un corazón humilde y que se humilla delante de Dios. Y si no nos humillamos delante de Dios, Dios te resiste. ¿Y Dios qué? Te va a humillar de alguna u otra manera. Antes de finalizar el punto, Nabucodonosor, y Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 30. Dice lo siguiente. Daniel capítulo 4, versículo 30. Dice, versículo 29. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, versículo 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Lo que le había advertido a Daniel, él tuvo ese pensamiento. Yo le edifiqué, dice. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con la bestia del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti y bueno, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Versículo 33, la ejecución de lo que fue dicho. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba, pastos, como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Eso es lo que le pasó a Nabucodonosor. Fue en extremo. Y es algo también similar a lo que le pasó a uno de los gobernadores. En el Hechos 12 dice que la gente gritaba, voz de Dios, no es voz de hombre. Y él, en ese mismo momento, como no dio gloria a Dios, dice que murió. Y él estaba siendo comido por los gusanos. En ese mismo momento. Entonces, lo que quiero decir es que Dios aborrece la soberbia. Un espíritu altivo. Dios aborrece eso. No lo quiere. Vamos a pasar a la tercera verdad. Vimos que Dios el Padre tiene la potestad de exaltar y de dar autoridad, y que Dios el Padre exaltó y otorgó autoridad al humilde Cristo, y eso es lo que hará con los humildes. Tercero, Dios el Padre exaltó y dio autoridad para que todos se sometan y reconozcan a Cristo como Señor. Reconozcan a Cristo como Señor. Dice versículo 10 de Filipenses capítulo 2. Dice, comienza con una palabra. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla lo que está en el cielo y en la tierra. Pero es, ¿para qué? Eso denota propósito. ¿Para qué hizo eso? Lo hizo para lo siguiente. Para que todos reconozcan a Cristo como Señor. Ese fue el propósito. Versículo 10 dice que toda rodilla se va a doblar. El versículo 11 dice que toda lengua va a confesar. Entonces eso está denotando sometimiento y reconocimiento. Sometimiento y reconocimiento. Cuando Nabucodonosor hizo la estatua de oro, ¿qué es lo que debían hacer
al final o durante el sonido del tamboril, de la flauta y de todos los instrumentos de música que estaban allí, nombrados en Daniel capítulo 3, ¿qué debían hacer el resto del pueblo? ¿Cómo? Así, arrodillarse, postrarse delante de la estatua. Y hubieron 3 jóvenes, o 3 hombres, que no lo hicieron: Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los amigos o compañeros de Daniel. Entonces, cuando vemos en la antigüedad que la gente, y hasta el día de hoy, se arrodillan, se postran ante una autoridad humana, como un rey, o como un presidente, o como un primer ministro, pero más que nada pasaba en la antigüedad, eso está denotando sometimiento, está expresando reconocimiento, que hay una autoridad superior que merece honra de parte de los demás. Y eso lo vamos a ver, eso va a pasar voluntariamente, y espero que todos los que estén aquí ya hayan hecho eso, ya Cristo realmente sea su Señor, que realmente sea su Salvador, que sea voluntariamente, pero si no, también va a ser involuntario. Toda cabeza que dure de servicio, ahí va a reconocer. Toda rodilla que se cree que es poderoso, que es fuerte, ahí van a temblar delante de Dios. Van a temblar delante de Dios. Porque ya Jesús no vendrá como un cordero que se enmudeció su boca, como dice en Isaías 53, sino como vendrá como Rey, como Señor, como el Alfa y el Omega. Y va a venir y va a someter a todas las personas delante de Él. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. En Apocalipsis 5, versículos 11 y 13, voy a leer acerca de cómo darán gloria al Cordero. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 13, hablando acerca de el Cordero, quien es digno de desatar los sellos, de abrir el libro. Después de todo eso dice en versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones, ¿de qué? De millones. Wow. Y que, versículo 2, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, esto es Dios, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Un día voy a estar ahí dando gloria al Señor. Voy a estar dando alabanza. Y mi corazón se va a llenar de alegría cuando esté delante de Él. Porque ya todas las cosas estas, como dicen, todas las cosas viejas, ya el mundo, digo, toda esta tierra va a ser quemada, va a ser olvidada. Y voy a estar delante de Él un día. ¿Vos vas a estar delante de Él? ¿Vas a estar adorando al Señor voluntariamente? Espero que sea así, que en tu corazón reconozca que Cristo es el Señor en esta vida. Y si no lo haces ahora, cuando ya mueras y pases esta vida, vas a reconocerlo igual, te vas a arrodillar igual, te vas a arrodillar igual. Ahora vos tal vez te arrodillás delante de los ídolos, delante de los placeres mundanos, pero un día te vas a arrodillar delante de Dios y te vas a arrepentir de haber hecho eso. Así que espero que te sometas y que confieses en el nombre de Jesucristo, que Jesucristo es el Señor. Amén. Es el Señor. ¿Saben? Puse acá, ¿te da vergüenza? ¿Saben? Hay muchas personas que le da vergüenza confesar a Jesús, el Señor. Antes yo te digo la verdad, y lo digo con
mucha vergüenza. Me da timidez, me da hasta vergüenza decir que voy a la iglesia, no decir que soy creyente y predicar el evangelio. No, solamente decir, ¿qué hiciste el domingo? Fui a la iglesia. Me da como cosa decir en la secundaria. Y no testifiqué a ninguno de ellos, solamente lo traje a la iglesia, lo invité. Pero no me dio, como quien dicen algunos, la gasta para predicarle el evangelio, para decirle que es un pecador, que necesita arrepentirse, que necesita creer en Jesús, que Jesús es el Señor. No lo hice y me arrepiento. Pero ahora ya han cambiado las cosas. Pero, ¿qué pasa con vos? ¿Te da vergüenza decir que sos cristiano? ¿Te da vergüenza predicar el evangelio? Porque si pasa eso, dice, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él cuando venga, delante del Padre. ¿Y delante de quién? De los ángeles. Eso va a pasar. Así que Dios nos ayude a poder reconocer a Cristo como Señor y confesarlo. No tener temor ni vergüenza ante los hombres. La cuarta verdad, Dios el Padre se lleva la gloria en todo. Dios el Padre se lleva la gloria en todo. Versículo 11. Versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para, nuevamente, otro propósito, para gloria de Dios Padre. Y ese es el propósito global de toda la creación, de la Escritura. Lo vemos ahí en muchos pasajes. Es para gloria de Dios Padre. En este libro voy a leer unos pasajes que dice, versículo 11 del capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 11 dice, versículo 10 voy a leer, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. Y al final de esta carta, Filipenses capítulo 4, versículo 20, versículo 19 también voy a leer, hablando acerca de la ofrenda que los filipenses dan con amor y sacrificio. Dice el versículo 19 y 20, mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. De Él se trata todo. Y Dios, el Hijo, también dará gloria a Dios el Padre. Ese es el fin. ¿Alguien más es digno que Él para glorificar? ¿Alguien más es digno de decir, bueno, yo me quiero llevar la gloria y la honra? ¿Alguien más es digno? ¿Messi es más digno que Dios el Padre? ¿O Maradona? Hasta Iglesia le hacen a Maradona, ¿no? Increíble. Todo el tributo, todo lo que le hicieron después que él murió, toda la honra que recibió acá. Pero él no es digno. Él no es digno. Los presidentes, los actores, los artistas, él no es digno. No son dignos. Cuando vemos un famoso, ¿qué queremos hacer nosotros? Bueno, no sé si ahora, pero a mí me pasaba antes, que querías sacar algo y que te firme, ¿verdad? Que te firme algo. Pero no son dignos. Ellos no son dignos. Son humanos. Son seres mortales. Es más, son pecadores, no arrepentidos. Igual nosotros también somos pecadores, pero por la gracia de Dios nos arrepentimos. Pero son pecadores igual que vos. No merecen honra, no merecen porque no son dignos. El único que merece honra y gloria y alabanza es Jesucristo. Es Dios el Padre, nadie más. Y la pregunta es, si Dios lo exaltó y lo magnificó, ¿qué me queda para mí? Si Dios hizo con Jesús eso, ¿qué me queda para mí? ¿Qué queda para vos? ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Lo exaltás y lo magnificás? ¿Lo hacemos? Debemos decir como el apóstol Pablo en Filipenses 1, versículo 20. Y esa es mi resolución. Y ese es algo que anhelo en mi vida. Cada día, despertarme con esto. Dice,
conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esa es la resolución de Pablo. Cristo va a ser magnificado en mi vida, o por vida o por muerte. No sé qué es lo que vendrá, no sé qué es lo que pasará, no sé si voy a morir en esta prisión, no sé si me van a volver a azotar, no sé si volveré a ver a los creyentes de Filipos, no lo sé. Yo quisiera estar con Cristo, pero por causa de usted me es necesario quedarme, pero no lo sé, pero yo quiero magnificar a Cristo en mi vida, ya sea o por vida o por muerte. Cristo va a ser magnificado, van a ver a Cristo en mí. Decimos eso, lo hacemos, y esa es la batalla que tengo yo cada día. ¿Por qué? Porque yo quiero ponerme en esa posición. Yo quiero ser reconocido. Yo quiero ser que me exalten. Y no Cristo. Pero en realidad debe pasar lo segundo. Cristo debe ponerse en una posición de supremacía, de preeminencia y de prominencia en nuestra vida y en mi vida. Que ese sea un anhelo y un deseo de nosotros, un deseo ardiente de nosotros. Como repaso, ya finalizando, hermanos, vimos 4 verdades. Dios el Padre tiene la potestad de exaltar y dar autoridad. Dios el Padre tiene la potestad de exaltar y dar autoridad. La segunda es que Dios el Padre exaltó y otorgó autoridad al humilde Cristo. Y la aplicación fue que Él lo hace así con los humildes, y a los soberbios los humilla. Y la tercera verdad fue que Dios el Padre exaltó y dio autoridad para que todos se sometan y reconozcan a Cristo como Señor. Eso versículos 10 y 11. Dios el Padre exaltó y dio autoridad, u otorgó autoridad para que todos se sometan y reconozcan a Cristo como Señor. Y la cuarta verdad, lo que engloba todo es: Dios el Padre se lleva la gloria en todo. Dios el Padre se lleva la gloria en todo. En fin, debemos ser humildes como Cristo, para que seamos unidos como hermanos. Si no hay la humillación, si no hay esa humildad que tuvo Cristo, no nos vamos a humillar. Mucho menos vamos a obedecer a Dios, y mucho menos vamos a someternos los unos a los otros. Va a haber disputa, va a haber pelea, va a haber conflicto, va a haber decir: ay, no me saludó, ay, me miró mal, ay, dijo esto, ay, dijo aquello. Va a haber eso. ¿Por qué? Porque no somos humildes, no vamos a estimar como superiores a Él mismo. Y quiero terminar con esto: la honra llegará en esta vida. Eso es lo que se trató este pasaje. Puede ser que llegue, pero sobre todo llegará cuando lleguemos a casa. Hay una historia que me gustó mucho y la voy a leer. Dice: después de 40 años de fiel servicio al Señor como misionero en África, Henry Morrison y su esposa regresaban a Nueva York. Cuando el barco se acercaba al muelle, Henry le dijo a su esposa: mira esa multitud, no se han olvidado de nosotros. Sin embargo, desconocido para Henry, el misionero, el barco también transportaba al presidente Teddy Roosevelt, que regresaba de un gran viaje de caza en África. Roosevelt bajó del bote con gran fanfarria, mientras la gente aplaudía, las banderas ondeaban, las bandas tocaban y los periodistas esperaban sus comentarios. Henry y su esposa se marcharon lentamente, sin ser notados. Hicieron un alto a un taxi que los llevó al apartamento de un dormitorio que había sido provisto por la Junta de la Misión. Durante las siguientes semanas, Henry intentó sin éxito dejar atrás el incidente. Se hundía de forma más profunda en la depresión, cuando una noche le dijo a su esposa: